Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hemos solicitado esta comparecencia sobre medidas para mejorar la prevención y la seguridad laboral y combatir la explotación laboral en el empleo en el ámbito de Canarias. Podría parecer que es extraño que hablemos de ámbitos que a priori puede dar la sensación de que no tienen mucho que ver o que no tienen una relación directa, la prevención y la seguridad laboral, con la explotación laboral. Pero nosotros estamos convencidos de que sí que la tiene. Cuando no se trabaja lo suficiente en el ámbito de la prevención, cuando no se forma suficientemente al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, a veces no son conscientes de los riesgos que asumen al desempeñar su tarea profesional y, a partir de ahí, derivado de esta, en ocasiones es más fácil explotar laboralmente o tener en una situación de precariedad laboral a estos trabajadores públicos o privados. Por tanto, es por lo que queremos abordarla desde una visión integral. Somos conscientes, además, que en estos días, precisamente, se pone en marcha un plan de lucha contra la explotación laboral con la llegada de 32 inspectores de toda España para, a lo largo de las próximas semanas, iniciar ese plan de choque. La primera pregunta, señora vicepresidenta, es si este plan de choque que se inicia en estos días o se ha iniciado es el mismo plan de choque que usted anunció hace ya un año aproximadamente. Lo digo porque cuando lo leía estos días en la prensa me sorprendió y pensé que yo me había perdido el anterior plan, porque se daba casi por hecho de que iba a arrancar en aquel momento, sobre todo en el periodo estival, en el periodo de verano, y nos hemos encontrado con que finalmente estamos, mes de octubre, con ese plan. Por tanto, confirmar si es el mismo plan. Plan, por cierto, que además se anunciaba en su momento con 40 inspectores y en este instante se anuncia que vienen 32 y plan, además, que se anunciaba que se iba a buscar una fecha en la que pudiera ser más efectivo y, sin embargo, vemos cómo se inicia en el mes de octubre, que quizás no es la mejor época de todas. Vamos a hablar de ese plan contra la explotación laboral y vamos a hablar de las medidas en prevención y seguridad laboral. Y hemos tenido muchísimos debates en esta Cámara en las últimas semanas y en los últimos meses, sobre todo cuando hablábamos de las camareras de piso. Ellas han sabido dar visibilidad como nadie a un problema, pero que no es solo su problema. Por eso vamos también a hablar hoy del resto de los profesionales del mundo de la hostelería y de la restauración, muchos de ellos, desgraciadamente, también con problemas de explotación o de precariedad laboral. Vamos a hablar de profesionales del mundo de la seguridad privada con los que nos hemos reunido, además, creo que la mayoría de los grupos, y donde ponían de manifiesto también este grave problema. Vamos a hablar también de docentes en los ámbitos privados. Vamos a hablar de las empresas de limpieza en general, del ámbito de la construcción, porque, desgraciadamente, esto que han sabido visibilizar muy bien las camareras de piso es algo más estructural en nuestro mercado de trabajo. Pero vamos a hablar también de explotación por género. Las mujeres cobran menos que los hombres a igual trabajo y responsabilidad. Peor aún, muchas mujeres siguen cobrando menos que los hombres a mayor trabajo y a mayor responsabilidad. Vamos a hablar también de explotación laboral por edad, la que se produce en aquellas personas de más edad, sobre todo a partir de los 50 años, que tienen que aceptar cualquier tipo de empleo, da igual, y da igual también en qué condiciones, para poder acceder a un puesto de trabajo que de otra forma sería imposible. Y a la inversa, aquellos jóvenes que se incorporan por primera vez a los puestos de trabajo y que tienen que aceptar igualmente puestos de trabajo en cualquier condición de precariedad y de explotación en muchas ocasiones. Vamos a hablar de explotación por formación. Los sobrecualificados, desgraciadamente, están siendo explotados. Se contratan abogados para desempeñar tareas, por ejemplo, de auxiliar administrativo, pero también de los que no tienen cualificación. A estos se les exige que hagan lo que se les pida. Vamos a hablar de precariedad y de explotación con los falsos autónomos, obligados a desarrollar una actividad bajo una fórmula impuesta, minándoles sus derechos. Pero me gustaría también centrarla en la otra vertiente, la que hablábamos, y para eso es fundamental hablar del ICASEL, el Instituto Canario de Seguridad Laboral. Me gustaría que nos dijera, a día de hoy, cuántas bajas siguen sin cubrirse de técnicos que trabajan a pie de calle. Nuestros datos hablan de 13 en este instante. Eran 24 hace apenas 6 años y en este momento hay 11 técnicos trabajando.
¿Cuántas campañas preventivas se han realizado? ¿Cuántas campañas de concienciación a través de los representantes de los trabajadores y empresarios? En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Campos. El enunciado de su comparecencia, de su petición de comparecencia, hablaba de precariedad en el empleo, no exactamente de explotación laboral. Lo digo porque a mí siempre me gusta decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, y la que usted enunciaba es legal. Y la que se ha venido desarrollando en torno a la intervención, que de explotación, es ilegal. Nosotros consideramos que la primera, la precariedad, se puede combatir políticamente y llevar iniciativas aquí o a Cortes Generales para la modificación de las leyes que la hacen posible, pero la explotación está fuera del marco de la legalidad. Y yo sí quería distinguirlo, dejarlo bastante claro, porque la confusión nos puede llevar a que situaciones que están dentro de la legalidad y que sí que es precariedad laboral, podamos considerar que está fuera del marco de la legalidad. Para perseguir la legalidad, lo importante es saber qué está dentro y qué está fuera de esta. Por supuesto que la precariedad y la seguridad están muy relacionadas, porque evidentemente cuando uno no tiene los elementos suficientes de la formación para tener la seguridad y salud en el trabajo, la experiencia, es más fácil, y así lo dicen todas las estadísticas, que tengas un accidente laboral, que estés en una situación más de precario, no solo en una situación económica de seguridad laboral, sino también dentro de tu puesto de trabajo. Y yo sí considero que la interpelación era oportuna justo desde el inicio, desde el enunciado. Y ahora, si me permite, me voy a la comparecencia, voy a hablar justamente de lo que usted ha hablado, que es también de la explotación laboral. Bien, efectivamente, el plan estaba anunciado, pues no sé si hace un año, pero justo antes de los presupuestos, antes de los presupuestos de este año, de 2016, con el anuncio de que el presupuesto 2016 tendría las partidas presupuestarias suficientes para elaborar este plan. Que, por cierto, cuando debatimos el presupuesto en esta Cámara, usted aludía, esto sí lo va a cumplir, esto sí tiene dinero. Por tanto, antes, aunque lo anunciara en 2015, no se podía desarrollar en 2015 y había que esperar a 2016 para llevarse a cabo. Las fechas que habíamos elegido, que sí es verdad que no las dije, pero ahora las puedo decir, era junio y octubre. No es verdad que octubre no sea un buen mes para empezar, porque nos hemos decidido centrar en la figura del contrato a tiempo parcial, que si bien, por supuesto, es legal, entendemos que con los estudios que se ha hecho con la Inspección de Trabajo hay un abuso de la figura del contrato a tiempo parcial. Son muchísimos los contratos la utilización del contrato a tiempo parcial escondiendo un contrato a tiempo completo. Esta es una visión que compartimos con la Inspección de Trabajo y también con la Seguridad Social, con el Ministerio en concreto que lo lleva, y es aquí donde viene que no fuera posible en junio. Habíamos elegido junio y octubre porque hay unos picos de contratos a tiempo parcial. Primero porque el Ministerio tuvo que pedir informe a ver si en funciones se podía desarrollar este plan. Que no es solo de esta comunidad autónoma, que también lo ha llevado a cabo Baleares, ha repetido en esta ocasión. Efectivamente, los informes fueron favorables y nos pudimos poner en marcha para seguir con el plan, y aquí la competencia entre comunidades autónomas. Todos queremos que aumenten los inspectores y, bueno, este año solo hay 2 comunidades autónomas hasta ahora que lo van a hacer, Baleares, que lo hizo en verano, y nosotros que lo hacemos ahora. Pero no es porque para nosotros sean peores meses. Justo podíamos haber ido a otras casuísticas con los inspectores, pero las que hemos elegido, que nos parece que es una prioridad y está pactada, donde tenía los picos era junio y octubre. De manera que sí que lo hemos llevado a octubre y lo hemos prolongado hasta el 20 de noviembre. Desde hoy están los inspectores en la calle
hasta el 20 de noviembre y de manera que no consideramos que es un buen mal mes, al contrario, es que lo hemos elegido. La única cosa es que sí queríamos que fuera dividido entre junio, pero no pasa nada porque lo hemos recompuesto con la inspección, que por cierto, quiero agradecer el trabajo del director territorial y de la colaboración del Ministerio en este caso. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esto? En primer lugar, que lo hablamos en comisión, anunciando que se va a hacer, lo que se busca es el efecto inducido, y yo creo que ya ha habido transformaciones de contratos a tiempo parcial por contratos a tiempo completo, que es lo que se pretende, que es proteger al trabajador. Por supuesto, a partir de ahora, que no se ha escondido tiempo tenido. Si entra el inspector por la puerta y a pesar de que hemos anunciado que este plan está en marcha y que van a venir, pues se tendrán que poner las sanciones pertinentes, pero nuestro objetivo no era un efecto sancionador, sino de protección del trabajador y la trabajadora. En cuanto al ICASEL, a los datos que usted daba, fíjese que cuando se creó el ICASEL, efectivamente la plantilla pues, está ahora en edad de jubilarse, y es verdad que hemos tenido un número importante de bajas que tendrán que ser ocupadas. Estas son las cosas de la falta de trabajadores públicos y de la falta de... Es verdad, y estamos trabajando conjuntamente para que se pueda cubrir las bajas del ICASEL, que busca, como sabe, la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de las enfermedades profesionales. Hablaba usted de las Kellys, de las trabajadoras de los hoteles, de las camareras de piso, y es verdad que aquí hay que trabajar en un doble sentido. Y una de las quejas que ellas mantienen es el aumento, las horas de más no remuneradas, las horas de más, pero también están hablando en el otro, en el de seguridad y salud en el trabajo, por los años acumulados de situaciones de injusticia, es decir, bueno, pues no analizadas. La Ley de Prevención de Riesgos es de 1995, por tanto, a partir de ahí es cuando se empieza a poner en marcha las condiciones de prevención, antes no lo había tanto. Bien, el peso de las camas, cosas que no se habían analizado, las mamparas de los baños que no se ruedan, que tienen que hacer determinados movimientos, cuestiones, posiciones mecánicas, o movimientos mecánicos difíciles que han perjudicado la salud ya global y que han conseguido y derivado en situaciones que pueden ser consideradas enfermedades profesionales. Y en cualquier caso, no están siendo consideradas enfermedades profesionales a las camareras de piso. Pero aquí sí hay que trabajar con el colectivo al que usted aludía en dos sentidos. Por un lado, el número de horas no remuneradas que aluden, y por otro lado, la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales, en el que hemos creado una mesa, como bien saben, en el que está la patronal, los sindicatos, también se ha incorporado turismo para poder trabajar en las condiciones de seguridad y salud, no solo de las camareras de piso, que también, sino de todo el personal de la hostelería. Yo creo que hay dos medidas que son esenciales entre la lucha contra la precariedad laboral. Antes hablaba del plan, pero también las cláusulas sociales, señor Campo, que hemos aprobado, de que se van a llevar a cabo. Es decir, si el mayor agente que contrata en toda la comunidad autónoma es la Administración Pública y va a premiar a las administraciones, a las empresas que no tengan trabajadores en precario, o va a premiar a las empresas que tengan los trabajadores de forma segura, pues está claro que esto yo sí creo que es una acción de premio, de impulso para esas empresas que no tienen, que no fomentan la precariedad, aunque la precariedad, que le decía antes, fuera legal, porque es evidentemente, si tú dices salario mínimo interprofesional, pero si tú le pones el salario mínimo interprofesional, por supuesto es legal, pero si tú premias a los sueldos más altos, pues estás tomando medidas que
mejora la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, y yo no lo quería dejar, aunque no estuviera directamente relacionado con acciones de sanción, que son habitualmente con las que se relaciona. Señor Campos, nos parecía que esto sí que era una acción de impulso contra la precariedad laboral y, por supuesto, también los 32 inspectores, que usted lo diga, 32 y no 40, bueno, el próximo año serán 40 si los ponemos en marcha. La cuestión es que es una acción voluntaria, es decir, los inspectores no vienen obligados por el Ministerio, los inspectores vienen porque quieren venir. Y nosotros teníamos la dotación presupuestaria suficiente para 40 inspectores. Y es verdad que al final han sido 32 inspectores por determinadas circunstancias, que, bueno, pues el plan de Baleares, las dietas eran 4 veces más que estas, en fin, hay que tomar medidas para la posibilidad de repetirlas. Pero Sí. Gracias, señora presidenta. 2 segundos. En cualquier caso, estamos hablando de casi 1.300 inspecciones y nos parece que el plan de choque va a ser bastante potente. Es verdad que teníamos dotado para 40, pero con 32 queda muy potente el plan contra la explotación laboral. Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, anuncia que desde ya hasta el 20 de noviembre, espero que esa fecha del 20 de noviembre no tenga ninguna connotación, sino que sea exclusivamente la de la fecha de finalización de este plan. Pero realmente nos sorprende al final cuando nos confirma que este es el plan que efectivamente usted anunció un año. Un plan que, por cierto, ya decía antes, hay 4 elementos que nos sorprenden. Primero, que haya tardado un año, y ahora hablaré de eso. Segundo, que de los 40 anunciados se hayan quedado en 32. Es cierto que son voluntarios. A veces hay que tener más cuidado con lo que se preavisa. Por otro lado, esas 1.600 visitas anunciadas en su momento que se quedarán en 1.200 y, en última instancia, por algo que usted ha hecho en este instante y en días anteriores en prensa, anunciar exactamente fechas de inicio y finalización, porque recuerdo que en una pregunta oral en comisión le planteaba precisamente esto y usted me respondía que se pondría en marcha sin avisar, porque obviamente no vamos a poner en alerta a aquellos que están defraudando. Pero al margen de eso, porque muchas veces los planes de lucha no persiguen exclusivamente una labor sancionadora, que obviamente para aquel que incumple, sino una labor de conocimiento, de anunciar también y de ser pedagógicos en el trabajo inspector. Aunque desgraciadamente para muchos, más de los que nos gustaría, la única pedagogía que entienden es la del bolsillo y, por tanto, en ese sentido, aplaudimos esta iniciativa con independencia de que llegue tarde. Dejar claro una cosa, nosotros ya le felicitábamos en su momento por esta iniciativa y, aunque haya llegado tarde, la felicitamos nuevamente. Pero dejando claro algo, cuando se abordan iniciativas de este tipo, al menos desde este grupo y entiendo también de la acción que ha impulsado el Gobierno, no es criminalizar al conjunto de los empresarios, ni mucho menos, porque estoy convencido que la mayoría de los empresarios, es decir, aquellos que lo hacen de manera correcta, aplauden este tipo de medidas. Las aplauden porque cuando hablamos de explotación laboral, a aquel que cumple, obviamente está deseando que se actúe contra el que no cumple, porque finalmente se está actuando generando una competencia indebida. Y cuando hablamos de prevención de riesgos, también lo aplaude, porque cada vez son más, afortunadamente, los empresarios que entienden que el coste económico que conlleva no actuar con las medidas adecuadas finalmente es bastante más caro, bastante más oneroso que seguir con las prácticas que está llevando a cabo. Pero fíjese, para nosotros lo que determina que algo es verdaderamente importante, que algo es estratégico en la acción de cualquier gobierno, son 2 elementos. La relevancia que se le da, el nivel de importancia, la prioridad, y eso a la hora de tomar esta medida en concreto creo que se denota. Pero hay otro elemento que para nosotros es sustancial. Cuando algo es estratégico de verdad, el tiempo es el otro factor relevante. Relevancia y el tiempo de aplicación. Lo digo por volver a incidir en que hemos tardado más de un año en poner en marcha una medida de algo que todos entendemos que es elemental, que es básico en un momento en el que, desgraciadamente, nuestro mercado laboral tiene mucho de precariedad y muchísimo, desgraciadamente, peor aún, de explotación laboral.
Pero no nos limitemos a este ámbito, y vuelvo a llamar la atención de la acción de Gobierno, porque seguimos hablando también, podríamos hablar de tardanza en esa ley de servicios sociales, que parece que ya va a ver la luz, pero 1 año y medio después, y probablemente no será antes de 2 años, desde que este Gobierno se puso en marcha, cuando esté aprobada, o ese plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social que seguimos diciendo que no era necesario 2 años para llegar a las cuestiones de fondo y no quedarse solo en las medidas coyunturales, sino abordar las estructurales, y estamos de acuerdo, pero seguimos pensando que algo tan fundamental, demasiado tiempo, o la inclusión de esos 26 trabajadores en el ámbito de la dependencia, que han hecho posible tener unas cifras, sinceramente, por las que les hemos felicitado. Pero qué bueno hubiera sido que muchas de esas personas, si ese plan se hubiera iniciado en el mes de febrero o en el mes de marzo y no en el mes de junio, muchos la tendrían, obviamente, bastante antes, y algunos quizá incluso la tendrían antes de haber fallecido. Pero centrándonos nuevamente, ya está en marcha ese plan de lucha contra la pobreza, vamos a ver la eficacia del mismo, pero si hablamos de explotación laboral, yo coincido con lo que han planteado aquí algunos antes que yo. La reforma laboral es un elemento estructural en este instante que está condicionando muchas de esas situaciones. Y eso tiene nombres y apellidos. Podemos intentar buscar responsabilidades en todos los ámbitos y seguro que las hay. Obviamente, las fundamentales son las individuales, las de cada empresario o empresaria que decide infringir la ley, infringir la norma. Pero es verdad que hay determinadas leyes y hay determinadas normas que ayudan a profundizar en la precariedad y que ayudan, si me apura, incluso a hablar de la explotación laboral. Cuando se rompe el equilibrio entre empresa y trabajador en la negociación colectiva, cuando se limitan, se cercenan o se disminuyen los derechos de los trabajadores, en un contexto además de crisis brutal, de pérdida de empleo, pues obviamente es el campo abonado para la explotación laboral de aquellos que entienden la actividad económica de esa manera. Pero también hay responsabilidades en Canarias. Hemos aprobado proposiciones no de ley en esta Cámara, por ejemplo, con el caso de las trabajadoras de piso, y escuchábamos en el pleno anterior a la consejera de Turismo cuando le hacíamos la pregunta de cómo habían avanzado las medidas que se habían aprobado en aquel momento, hablar de lo humano y de lo divino, pero no hablar de las medidas, porque no existen a día de hoy, o al menos no se han hecho notar. Por tanto, hay una responsabilidad por parte del Gobierno de Canarias de poner en marcha lo que se aprueba en esta Cámara. Vamos a ver cómo limitamos y cómo bordeamos lo que se aprueba en otras cámaras, pero vamos a ser capaces de poner en vigor, de poner en valor lo que se aprueba en esta. Y luego algo elemental. Hablamos de problemas estructurales. Este plan de choque no deja de ser una medida coyuntural que se aplaude, pero el 20 de noviembre se irán nuevamente, cada uno a su tierra. Y lamentablemente estamos convencidos todos de que el problema no se va a acabar ahí. Pero tenemos una oportunidad importante. La hemos tenido durante años y la hemos dejado a un lado. Y eso sí que es competencia nuevamente del Gobierno de Canarias. Me voy a centrar en el ICASEL, en el Instituto Canario de Seguridad Laboral. Año 2009, 24 técnicos trabajaban a pie de calle, en una plantilla de aproximadamente 50 personas. En este instante, solo 11 de esos técnicos siguen trabajando. Usted lo decía, muchos de ellos se han ido jubilando. Pero no es una excusa que a mí me valga. Creo que no es una excusa que nos pueda valer. Las jubilaciones se sustituyen por otras personas. Hemos tenido tiempos de limitaciones, pero que se han ido, afortunadamente, salvando en los últimos años. Si existen las plazas, dótenlas económicamente, y una vez dotadas económicamente, cúbranlas. Y saquemos esos 24 técnicos y a ser posible a 48, si realmente creemos que este es un área esencial, porque esa sí que es nuestra competencia. Eso sí que es algo en lo que nosotros podemos trabajar. Y es verdad que ellos no hacen inspecciones de manera directa, pero son los que trabajan en materia de asesoramiento, en previsión y en el comprobar el cumplimiento de los riesgos laborales en las empresas. Son los que se coordinan con aquellas entidades que están llevando esto a cabo, sindicatos y patronales. Y, por tanto, son también las que detectan a pie de obra en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los sectores profesionales donde se está incumpliendo. Y a partir de ahí es cuando se notifica a los inspectores para que hagan las visitas correspondientes y levanten las sanciones si fuera necesario. Por tanto, el papel que juega el ICASEL es un papel fundamental, estructural en el cambio de esto. Algo que puede solucionarnos el problema en el corto o medio plazo, porque trabajarían los 365 días del año y no solamente 6 semanas, porque serían capaces
de desarrollar una labor que era importantísima, que se venía haciendo en Canarias y que en este momento, no digo que se abandone, pero obviamente con la situación de precariedad, con la situación de explotación, no está dando los suficientes frutos. Por tanto, esta creo que debe ser una de las medidas prioritarias del Gobierno, ser capaz de restablecer esas 24 plazas al menos en el próximo ejercicio, en el próximo presupuesto, en materia de prevención de riesgos, en materia de avanzar contra la explotación laboral. Y finalizo, señora vicepresidenta. Nos queda muchísimo por hacer. Esta es una medida interesante, pero vuelvo y repito, coyuntural y que no va a solucionar el problema. Habría que empezar a trabajar ya en el siguiente plan. Para esto que hablábamos de los tiempos, pues podamos tenerlo cuando de verdad nos gustaría, probablemente en torno al mes de junio, como usted anunciaba. Incrementar el número de inspectores en Canarias de manera estructural también. Hablo de los inspectores de la Seguridad Social. Mayor incidencia de las campañas, prioridad máxima, mejorar la prevención laboral y, a través de ella, la seguridad en el trabajo. Para eso es fundamental ese despliegue del conjunto de técnicos del ICASEL, coordinación constante con sindicatos y empresarios. Buena iniciativa la de iniciar ya la concertación laboral parada durante muchísimos años, la concertación social. Potenciación también en la etapa educativa de los 3 apartados de los que hemos hablado hoy. Más presupuesto, fundamental para desarrollar todo esto de lo que hemos hablado y llegar al máximo nivel de desarrollo de nuestras competencias y exigir más. Este es un claro ejemplo donde la descentralización funcionaría mejor. Funcionaría mejor si diéramos también ejemplo, cubriendo primero las plazas que nos corresponden a nosotros y exigir más inspectores de ámbito estatal también en Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos.